bien. Luego también una serie de debates que me parece que no están cerrados y por momentos parece ser que ya están resueltos, ¿no? Y que partimos de que ya se resolvieron y vamos todos juntos en el mismo camino, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Y luego también, pues una genealogía sobre los estudios de Pachucanes para poder contextualizarlo, para poder compartir con ustedes mejor el contexto mexicano y luego ya llegar a una cuestión muy concreta del sentido del Pachucanes, no en la universidad, sino el sentido del Pachucanes en la toma de decisiones públicas desde el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, si me permiten, bueno, en primer lugar, a mí me parece que el sentido de Pachucanes tiene que ver con que pues, sigue teniendo sentido para quienes estamos aquí con cierta conciencia del mundo, mantenernos en una posición crítica respecto de la modernidad capitalista. Y es un autor que se localiza en ese espacio y en ese tiempo, es un autor de nuestra época, y eso le sigue dando un sentido, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con sus propuestas metodológicas, con los contenidos y las conclusiones a las que llegó. Es un autor que se ubica en nuestra época, es una época que compartimos y es un autor que tiene una visión crítica de esa época, ¿no? Eso le da, eso lo pone junto a nosotros hoy en el presente. Pero luego, claro, particularmente él, porque lo que estamos aquí reunidos, porque él habla pues, de un derecho históricamente determinado, ¿no? Especificado históricamente, y ese es el derecho que también nos interpela a nosotros, que nos convoca para reflexionar, ¿no? Por eso también pues, es cercano a nosotros mismos, ¿no? En el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Luego también porque me parece que el gran aporte, donde sí me parece que hay un consenso, y yo por lo menos en eso no diciendo que voy a discutir en muchas cosas, pero en esto no, es lo que yo más defiendo, es en la parte metodológica, ¿no? Esta pretensión de Pachucanes de llevar adelante la crítica del derecho moderno siguiendo pues ya el camino trazado por Marx en el Capital de la crítica de la economía política, ¿no? Que ya se ha dicho mucho aquí, y creo que está muy claro. Esa insistencia metodológica me parece de la mayor relevancia y ha sido reconocida, fue reconocida durante el siglo XX, nosotros mismos ahora nos hemos pasado reconociéndolo. Eso me parece muy, muy positivo porque pues, el mismo derecho moderno, que es derecho burgués, derecho capitalista, pues es un derecho que va emergiendo durante el propio proceso histórico de desarrollo del capitalismo, ¿no? Y de eso da cuenta, en términos teóricos, el propio Capital de Marx, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante mantenernos en ese principio metodológico que sigue Pachucanes. Eso también me parece que le da una vigencia, ¿no? Y un sentido para nosotros hoy. Y luego, pues el otro punto que le da mucho sentido es porque, y creo que también lo prueba que estemos aquí hoy y que durante todo este año se hayan estado celebrando distintos eventos y los que faltan, sé que hay otros. El hecho de que abogados y no abogados, juristas o no, pero pues, gente preocupada y más o menos interesada en los temas en la cuestión jurídica, pues sigue la búsqueda de referentes para poder pensar críticamente el derecho, ¿no? Y en esa búsqueda de referentes, miren ustedes que nos tienen aquí celebrando 100 años de la publicación del libro de Pachucanes, ¿no? O sea, así estamos estamos en la necesidad de encontrar y identificar referentes a partir de los cuales sustentar lo que nosotros tenemos que decir y pensar hoy. Eso es lo que hace, esta necesidad nuestra es lo que hace que traigamos a Pachucanes al presente, que lo tengamos aquí hoy, ¿no? Y es muy importante, porque también pues, habría que pensar, ¿y quién más, no? ¿Y dónde están los demás referentes de esto? ¿Por qué esta necesidad de aferrarnos a Pachucanes con este libro de hace 100 años hoy, ¿no? Ahí hay algo más que habría que pensar. Bueno, en segundo lugar, pues yo creo que hay una serie de temas que valdría la pena que se sigan discutiendo y que yo por lo menos no doy por sentados, ¿no? En primer lugar, la idea de que el planteamiento de Pachucanes es la manera más fiel de representar en el campo jurídico los planteamientos de Marx. Yo no estoy seguro de eso. No sé si es más fiel a Lenin en el Estado de la Revolución que al Capital de Marx. Eso es lo primero de lo cual yo no estoy seguro, ¿no? Y parece ser que damos por hecho que así es. Yo no estoy seguro de que así sea, ¿no? En primer lugar, y respeto muchísimo el trabajo de Pachucanes y su principio
estoy seguro de que sea que tenga la mayor fidelidad con Marx o si la tiene más con Lenin, ¿no? En fin, en primer lugar. Luego, el contexto mismo en el que escribe Pachucanes, del cual también se ha hablado ya aquí, en el entendido de que se trata de una sociedad de transición, ¿no? La sociedad pues, que intenta construir los bolcheviques, ¿no? Con todas las complicaciones que también sabemos. Sí, pero en transición sí. Lo que yo no estoy seguro, también lo pongo en duda en ese caso y en los demás casos, que se suele dar por hecho que así ha sido, pues que eso sea una sociedad socialista, ¿no? En transición hacia un socialismo sí, pero que eso sea una sociedad socialista, yo no estoy seguro de que haya sucedido de esa manera. Más bien parece como los propios, varios de los bolcheviques lo reconocieron, muchos autores después durante el siglo XX, pues que son formas de capitalismo de Estado, ¿no? Capitalismo rojo, si quieren, pero capitalistas. Entonces, yo creo que eso hay que seguirlo discutiendo y no partir como que ya está definido y todos estamos de acuerdo en eso, porque yo por lo menos no estoy de acuerdo, ¿no? Ni siquiera me parece que haya sido un Estado obrero degenerado a la manera en que lo presentan los estados. Bueno, luego, sobre la teoría del periodo de transición, a mí me parece que es muy importante que se discutan algunas cosas. Se presume, incluso hoy, que ha habido casos efectivos de sociedades de transición. Yo creo que sí, transición sí. Lo que de nuevo me parece muy complicado es asumir que esas sociedades han sido socialistas, ¿no? Porque más bien lo que me parece es que en todo caso son sociedades burguesas en un periodo de transición hacia el socialismo, pero no puede ser que el socialismo sea la misma sociedad en transición, porque el socialismo es un punto de llegada, ¿no? Entonces, para llegar a eso, tienen que ser las propias sociedades burguesas las que transiten. Entonces, ahí creo que hay un problema también, y valdría la pena que lo sigamos, pues que lo sigamos discutiendo, ¿no? Y esto pues, nos obliga a pensar de nuevo el problema del derecho, la cuestión jurídica en el periodo de transición. Yo creo que no podemos dar por hecho de que eso ya está definido y está completamente claro, porque creo que es parte del problema. Y también me parece que parte de los problemas del propio planteamiento teórico de Pachucalis, pues están en la manera en la que él entiende su propio contexto, ¿no? Así creo que habría que darle una vuelta más al tema. Y el otro asunto que es también pues, siempre muy polémico, que sería precisamente el tema de la extinción, ¿no? Parte también de la idea de que todo derecho es derecho del Estado, y habría que ver si eso es así, porque esa precisamente es la defensa que hace el monismo jurídico, el positivismo jurídico, la teoría del Estado moderno, precisamente es la defensa que hace, todo derecho es derecho del Estado. Bueno, habría que ver si en efecto todo derecho es derecho del Estado, ¿no? Porque eso incluso parece un apotegma, y sin apuran hasta un dogma, ¿no? En primer lugar. Y luego, me parece que habría que hablar de la extinción del Estado, ¿no? Yo podría sostener eso frente a una reivindicación de la comunidad, ¿no? Y sí, podríamos incluso, ¿no? Si aceptamos que el derecho viene con el Estado y están indisolublemente vinculados, podría, si hacemos eso, tendríamos pues también que reconocer que la reivindicación de la comunidad frente al Estado implicaría también, pues, por la reivindicación de algún otro tipo de norma, de normativa social, que aunque no le llamásemos Estado, podríamos acordar no llamarle Estado, pues sería una normativa también de esa sociedad alternativa, ¿no? De esa sociedad comunista o socialista, primero si quieren. Y eso tendría también sus propios problemas teóricos, ¿no? Y de diferentes implicaciones, que no es el tema que ahora nos vamos a hablar de eso, ya también ahora la doctora Rani dijo, bueno, no es eso el asunto, hablar de esa normativa de un porvenir, pero pues una normativa habrá, y sea o no sea que le llamemos derecho, tendrá sus propios problemas, ¿no? Yo creo que habría que pensar también en el tema de la extinción con esos matices, y es un esfuerzo que se ha estado haciendo, ¿no? Bueno, en tercer lugar, pues hay toda una genealogía que más o menos he comentado ya aquí en torno a la obra del mismo Pachucalis, y que yo la quería traer a colación para explicar un poco la situación en México, ¿no? Miren, pues autores muy importantes, seguro ustedes los conocen, el propio, un autor alemán, Emil Dacia, un neokantiano, ¿no?
1904, es el primero que reconoce lo del fetichismo de la mercancía para pensar el derecho, y lo plantea con muchísima claridad, ¿no? Y luego, bueno, 20 años después es que aparece el libro de Pachucanes, ¿no? Con los antecedentes inmediatos de los libros de Lukács y Korsch. Y lo comento porque la lectura que yo tengo de Pachucanes es mucho más cercana, o más, utilizo mucho más a Lukács y Korsch para leer a Pachucanes que a otras fuentes que puede haber y que son válidas, ¿no? Incluso el mismo Rubin, que escribe, es contemporáneo de ellos, que se publica un poco después, ¿no? Cuando empiezan a aparecer las distintas ediciones del libro de Pachucanes, no solamente en ruso, sino, por ejemplo, cuando aparece la edición alemana en el 29, es muy importante por las reseñas que se le hacen. La primera reseña que se le hace es la de Gustav Radloff. Y Radloff es el que pone el camino para lo que será mucho tiempo después, las críticas de Hans Kelsen. Pero la otra reseña importante que se le hace a un año de haberse publicado en alemán es la reseña de Karl Korsch. Y Karl Korsch es demoledor con Pachucanes, ¿no? Le dice, bueno, ya habíamos salido de la confusión entre la mercancía y otras dimensiones de la sociedad, y Pachucanes nos regresa a esto, ¿no? Por ejemplo, le dice eso, ¿no? En fin, y otros puntos que son, pues yo creo que es muy importante que los tengamos en cuenta porque no se debate, no se traen a colación los cuestionamientos que hizo Korsch en su momento. Se conoce mucho más los cuestionamientos que siguió la línea de Radloff y que luego ya pues, fueron más desarrollados por el propio Kelsen, pero no tanto los de Karl Korsch, ¿no? Que son pues, con sus cuestionamientos, me parecen todavía más profundos, ¿no? Los que hace Korsch. Bueno, a lo que yo quería llegar, además de los autores que platicamos ayer con Alberto Bonet, me puse a sacarlos de la lista que yo traía, pero bueno, ya ahora no lo cito, pero bueno, Pérez, que es el que escribe la revista esta alemana, se critica, pues es muy importante, ¿no? Cherroni, que lo platicamos en una capela. En México se publica en 1976 y tiene éxito porque lo difunde Adolfo Sánchez Vázquez, que ya tenía una gran fortaleza intelectual en México. Y las reseñas son muy pocas. Y la primera reseña importante es una reseña que hace Correas en el 79, en la revista Eléctrica, ¿no? Pero es una reseña donde Correas toma distancia de Pachucanes. Correas no es pachucaniano. Lo que sí defiende, y de ahí lo que sí defiende Correas es el principio metodológico de Pachucanes, porque es precisamente el trabajo que él hace a finales de los 70, principios de los 80, en su libro de Introducción a la Crítica del Derecho Moderno, un esbozo. Esto lo digo porque en el ámbito académico mexicano se ha dicho aquí que se ve mucho Pachucanes. Bueno, yo quisiera saber dónde, ¿no? El trabajo que yo he hecho durante 20 años es una reconstrucción historiográfica de los trabajos de marxismo y derecho en español y específicamente en México, y no lo encuentro, ¿no? Y el personaje más importante del pensamiento jurídico crítico en México, que fue el doctor Oscar Correas, no era seguidor de Pachucanes, era seguidor del principio metodológico de Pachucanes, pero no coincidía con las conclusiones de los planteamientos de Pachucanes. Entonces, ¿dónde es que se leía Pachucanes? Eso sucedió hasta años muy recientes, cuando en el círculo de estudios que tenían Correas, uno de los estudiantes que llegó planteó una tesis sobre estudio Pachucanes para la licenciatura. Y ahí fue que se reanimó un poco los debates y a propósito de las celebraciones de los centenarios. Es que eso cobró un poco más de fuerza y se discutió más y encontramos vinculación con el profesor Rivera Lugo, cuando empieza a visitarnos también por invitación del doctor Correas. Ahí cobra cierta fuerza en ese contexto, ¿no? Con autores extranjeros como Rivera Lugo o con esta tesis que se presenta, y hay un poco más. Pero lo cierto es que no hay mucha más discusión. O sea, en México son muy pocos autores y muy jóvenes los que están leyendo el pachucanismo y no tienen ninguna presencia en la universidad, ¿no? Se lo digo porque yo soy profesor ahí, me dedico al tema, es que no hay mayor difusión sobre el asunto y faltan muchos debates, ¿no? Esa es una precisión muy importante para que se entienda el contexto social. Y finalmente, en el gobierno, en este gobierno de los gobiernos actuales en México, de la llamada Cuarta Transformación, pues son gobiernos progresistas tardíos, digamos, ¿no? En relación con lo que venía sucediendo en América Latina. Pero son gobiernos que tienen una gran complejidad
gestores, representantes, pero en el ámbito jurídico, lo cierto es que no hay quien destaque como un representante del pensamiento jurídico crítico de la cuarta transformación. Y si ustedes buscan entre quienes puede haber, pues ninguno alega Cachicaris, ¿no? Y si ustedes les preguntaran a ellos, ¿qué harías tú como una persona responsable de tomar decisiones públicas desde un gobierno de izquierda en México? ¿Qué harías tú con Cachicaris? Pues tendrían muchos problemas para contestar porque no lo conocen. Y quienes lo conocen seguramente dirían, no puedo ir a hacer nada con Cachicaris, porque estarían pensando, y esto es la parte que quisiera yo compartir con ustedes, en que pues la discusión sobre la extinción del derecho, ¿no? O una forma normativa que no sea el derecho, no es una discusión vigente hoy en la política de izquierda mexicana, ¿sí? Que se tiene que enfrentar a Estados Unidos y que tiene que revertir 40 años de neoliberalismo, porque la lucha hoy está muy clara, es para crear leyes que vayan en contra del derecho neoliberal que se creó durante 40 años. Entonces, ¿cómo se entiende Cachicaris en ese contexto? Es muy complicado. Yo lo he tratado de compartir, es muy complicado. A mí mismo me tocó hacerlo, y les diré que cuando me tocó participar en proyectos de ley y demás, pues no fue leyendo Cachicaris, ¿no? Se los digo con toda franqueza, ¿no? Y también con mucho respeto. Yo creo que aquí es el horizonte donde tenemos que plantearnos a Cachicaris hoy, con ese nivel de concretud, porque en el país que en este momento está al frente, en la izquierda en América Latina, como gobierno, Cachicaris no es un autor de relevancia, y quienes están participando en el gobierno como abogados no conocen a Cachicaris, y si lo conocen, no es el abogado de referencia para tomar decisiones, y son decisiones a favor del pueblo de México, no son cualesquiera decisiones. O sea, creo que este es el horizonte donde debemos plantearnos la discusión en torno a Cachicaris. Bueno, muchas gracias y perdón.